Hola Katy, ya te vi. Ahorita vamos a empezar esperando que terminen de unirse nuestros seguidores. Hola Denise, hola Paulo, hola Roberto. Saludos a Trujillo. Muchas gracias por unirse a este vivo en el que vamos a analizar los tres debates del Jurado Nacional de Elecciones que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Y a ver qué tal la presentación, si les convenció, no les convenció, si por ahí cambiaron su voto, si ratificaron el voto que ya habían decidido, ¿no? Vamos a conversar un poco de eso con Katy Segarra, que es politóloga. Es el florero. Ahí está. Liliana Díaz. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar con Katy. Vamos a invitarla. Hola Hola, Katy, ¿cómo ¿se me estás? escucha? Sí. Es mi primera vez en un envío, así que un poco No te atenta con preocupes. esto. No te preocupes. Muchas gracias por conectarte con nosotros para poder analizar precisamente lo que ha sucedido en estos últimos días. Y de hecho, invitamos a nuestros seguidores a que nos hagan las preguntas que consideren pertinentes, que ellos quieran hacer con respecto a lo que hemos visto en estos últimos días en el debate del Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, Katy, ¿qué tendrías que decirnos al respecto? ¿Cuál es tu análisis? Pues bueno, en primer lugar que los debates han sido heterogéneos entre sí, ¿no? El primero, el segundo y el tercero han despertado en primer lugar diferente tipo de interés, porque algunos de los candidatos que estaban disputándose el segundo lugar han estado como esparcidos dentro del primero y segundo y tercer debate. Luego ha habido muchas pullas, a veces, si bien ha habido propuestas, no han dicho, por ejemplo, cómo van a implementarlas. Entonces, dentro de todo, ha sido una buena oportunidad para que los ciudadanos veamos cómo se comportan los candidatos. Sin embargo, siento que aún queda un poco de cuestionamiento sobre ellos. No han logrado aclarar quizás todas sus propuestas. Ujú. En la primera jornada del debate había, al menos en redes sociales, una gran aceptación a la performance de Alberto Bengolea. Sí. Em, ¿Tú consideras que él habría sido, entre comillas, el ganador? Sabemos que en un debate no existe un ganador, digamos que eso es más una cosa que la gente propone a través de las redes o, digamos, a través del comentario, pero no es que exista no es un concurso, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que los debates también te dan la oportunidad de ver cómo te manejas dentro de diferentes formatos y en este caso te da la oportunidad no solamente de generar tus propuestas, sino también como de cuestionar y de responder ante ataques, ¿no? Y creo que en ese sentido Alberto Bengolea, por su larga experiencia dentro de la televisión, ha sabido cómo moverse. Y yo creo que sí, dentro de todo, o sea, no, como dije, no creo, como tú bien dices, no existen como ganadores o perdedores, pero dentro de todo creo que él sí se ha desenvuelto de mejor manera, ¿no? Ujú. Y en ¿Quiénes crees definitiva, que perdieron? ¿Quiénes crees que en ese, perdieron su oportunidad en todo caso? creo que quienes tenían más que perder son las personas que, son los candidatos que se disputan el segundo lugar y también el primer lugar, ¿no? Que sería yo el Lescano. Entonces ellos en definitiva tenían mayor presión. Y luego, pues, o sea, quienes han perdido, en este caso ha sido Forsyth, que si bien ha mejorado mucho su manera de expresarse en cámara, ha sido bastante golpeado luego de enfrentarse con Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Y Ujú. también Sí, con Bengolea. claro. Bueno, él tiene un punto muy en contra que es uno que no tiene, digamos, o aparentemente no tiene esta facilidad para poder expresarse, pero además mm, aparentemente no conoce completamente cómo es que se van a implementar sus propuestas, porque cuando se le pregunta, digamos, que no articula bien, y además tiene en contra el haber dejado a medias su gestión como alcalde de La Victoria, ¿no?
Sí, a ver, lo que sucede es que, al menos yo creo personalmente de que un presidente no es que tenga que conocer absolutamente todo el Estado, tiene que tener Ujú. ideas generales en definitiva, pero que debe primar es el acompañamiento de un equipo que conozca diferentes disciplinas, ¿no? Ujú. Y aparece que no se ha asesorado bien o en todo caso no logra articular bien el mensaje que sus asesores o su equipo quiere decirle. ¿No? Y Ujú. sí, tiene varios pasivos, pero Forsyth no es el único que tiene pasivos. Sin embargo, ha sido al quien más han presentado, ¿no? Como Ujú. una persona que ha dejado a media su mandato en la victoria. ¿Qué te pareció la presentación de Hernando de Soto, que también ha tenido muchas críticas, aunque en las redes lo pusieron como ganador de la segunda jornada, pero tuvo muchas críticas respecto a la forma en cómo se expresaba, eh, a cómo no contestaba algunas preguntas y más bien se enfocó en hablar de lo que había logrado, ¿no? A ver, Hernando de Soto creo que no ha hecho un buen performance dentro del debate. Claro, enfocarse solamente en lo que él ha logrado de manera profesional y anterior, o sea, no me parece que ha sido una buena estrategia, porque lo que se tiene que mostrar es qué es lo que se va a lograr al entrar al poder, ¿no? Entonces Ujú. eso se ha dejado muy a medias y creo que sí ha sido el perdedor del segundo debate, puesto que él además era quien más tenía que perder, ¿no? Los otros candidatos estaban muy por debajo de él. Entonces tendría que haberse preparado mejor para ello, ¿no? Sabiendo además Ujú. que la mayoría iba a atacarlo a él. Claro. Sí, eso es algo muy interesante lo que tú mencionas, porque aparentemente él trató de mostrarse en el debate como la persona que estaba más preparada, más calificada por la cantidad de cosas que había hecho o por la capacidad de negociación que tenía con gobiernos extranjeros, etcétera, pero no se enfocó en decirnos cómo iba a ejecutar las propuestas que se le consultaban, que además habló muy pocas, ¿no? Yo recuerdo muy pocas, en realidad recuerdo más decía, bueno, yo hice esto, yo hice aquello, yo conversé con tal, ¿no? En fin. Sí, definitivamente. Y además el problema de no haber presentado propuestas y decir cómo las iba a lograr es que le da la oportunidad a candidatos mucho más pequeños que él, como es el caso de Ollanta Humala, Ujú. para poder presentar sus propuestas, ¿no? Y Ujú. también para darle más cámara a ellos, ¿no? Tendría que, Ujú. o sea, ese es el momento para presentar y convencer a los indecisos, ¿no? Y Claro. especialmente teniendo en cuenta que la brecha entre los candidatos es muy cortita Ujú. y muchos de ellos lamentablemente no lo han aprovechado y dentro de todo creo que, o sea, que son los más pequeños, como en el caso de Bengolea, quizás Ollantumala, han ganado un poco de adeptos, ¿no? Con Ujú. ello. O un Vamos, poco quizás vamos a, claro, sí, en definitiva, creo que esta ha sido una oportunidad, como tú lo mencionas, para Ollanta Humala, que sí tuvo, además que tiene la experiencia de haber participado en dos debates anteriores, eh, tiene la experiencia de ser un expresidente y se vale también seguramente de lo que consiguió durante el gobierno nacionalista, que una vez más no es garantía de que vaya a ejecutar lo que está proponiendo para este gobierno, ¿no? Vamos a revisar lo que pasó ayer, porque ayer sí fue una cosa un poco extraña, con el papel, por ejemplo, de Rafael Santos. Y yo leía un poco lo que decía la gente en redes, periodistas, analistas, que en realidad el señor Santos aparentemente no había ido con la intención de convencer a nadie de que él era una figura presidenciable, sino había ido con otro rol. ¿Qué opinas tú al respecto? a ver, lo que sucede es que los candidatos, no todos los candidatos van con la misma meta, ¿no? Ujú. Muchos pequeños saben que no van a ganar. Entonces tienen la meta, por ejemplo, de tener algún tipo de representación en el Parlamento para que no pierdan suscripciones del partido, ¿no? Ujú. Algunos sí plantean, pues, o sea, llegar a la segunda vuelta. Y algunos mantener su nicho y no perderlo. O sea, tienen diferentes metas. Pero en este caso, claro, o sea, no ha ido a ganar adeptos y su papel ha sido un poco extraño, ¿no? Porque parecía que fuera defensor de Rafael López Aliaga, teniendo en cuenta que él decía que
no recuerdo bien exactamente que si decía que eran dinosaurios, pero eran personas como que con historial político, pero Rafael López Aliaga ha sido regidor. Entonces hay una cuestión, así que no, O sea, casi no ha sido muy clara. él mencionaba, recuerdo en varias partes del debate, que él mencionaba, ¿no?, a todas las personas que, mencionaba constantemente la frase, el Perú quiere sangre nueva, ¿no? Entonces decía, todos estos También, son sangre vieja, ¿no? Pero solamente mencionaba a Lescano, mencionaba a Salaverry y mencionaba a Guzmán, a Guzmán. Guzmán. Son los únicos que mencionaba, no, no mencionaba a nadie más. Entonces, claro, llamaba Sí. mucho la atención, ¿no? Llamaba mucho la atención, por decirlo menos. Sí, y además han tenido frases muy fuertes, ¿no? Mm. Y ahí sí me ha parecido que quizás los moderadores han tenido que pararlo, porque al momento de que los otros candidatos que atacaban se intentaban defender, también atacando, o sea, así Ujú. han sido como A censurados. ellos sí los paraban, sí. Exacto. Ahí me parece que ha habido un error por parte de los moderadores. Ujú. Bueno, ya podemos un poco inferir cuál ha sido, en todo caso, el papel o el objetivo que tenía el candidato de este partido Perú Patria Segura en ir al debate. Probablemente haya sido conservar la inscripción, ¿no? Porque él está dentro, está bastante abajo de... Eh, pero está difícil que logre eso, ¿no? O sea, Ujú, eso es más probable, por ejemplo, con aquellos o sea, por ejemplo, con el Partido Morado es un poco más probable, ¿no? Busca ujú. eso, pero ni siquiera me llama, ni siquiera, ay, perdón, que soy un poco nueva con esto, ni siquiera conozco bien, o sea, ni siquiera entiendo bien cuál es la meta de Perú Patria Segura, porque no me hablaba tampoco como de sus buenos cuadros, sus buenos equipos, ¿no? Ahí Ujú. iba a atacar de frente y no tenían propuestas, entonces me parece que la meta no iba por tener más miembros en el Parlamento. Y la meta, realmente yo no la comprendo, porque me parecería que era apoyar a Rafael López Aliaga, pero no tendrían mucho sentido, ¿no? O sea, van en partidos diferentes. Sí. Bien, hablemos precisamente de Rafael López Aliaga, que también ha sido duramente criticado. En primer lugar, porque no confirmó hasta el último momento que iba al debate, y Uh luego -huh. porque se le pasó todo el debate leyendo. Sí. ¿Es válido leer tus propuestas en un debate? O sea, no está prohibido, ¿no? Pero Mm, no es lo mejor que puedes hacer, porque estamos o sea, hay espacios en donde puedes leer con más facilidad, no sé, con medios como la radio, en donde no te ves, entonces es mucho más fácil utilizar una lectura de apoyo. Y en general, o sea, no todo lo que señalan los candidatos ha sido improvisado. Está claro que hay una preparación antes, hay un guión que tiene que aprenderse, al menos algo que quieren transmitir, pero ya habiéndolo pensado antes. Pero en el caso de Rafael López Aliaga, pareciera que no hubiera habido esa presentación, esa preparación, ¿no? De frente ha sido mm, leer y además incluso se ha equivocado, no respondía a las preguntas que se le hacían. Creo que dentro de ese tercer debate es él quien ha perdido más, ¿no? Más en la oportunidad de ganar un poco más de votantes, ¿no? En o especial porque consolidarse. exacto, y además, sí, definitivamente también consolidarse, pero y además es un poco extraño porque no es la misma actitud que he tenido en otras oportunidades, ¿no? O sea, en medios de comunicación o incluso en presentaciones con posibles votantes, él se ha comportado de manera como mucho más fuerte, ha tenido un comportamiento más, ¿Agresivo, incluso a dirías? veces hasta hostil, sí, incluso Ujú. agresivo, y ahora ha estado muy extraño, hasta ahora leído, no se ha defendido, entonces creo que le ha faltado bastante. Ujú. Y, Quizá y hay otra eso haya sido parte de la preparación del equipo que le hayan pedido una actitud menos confrontacional para evitar la crítica en el debate. pero te puedes confrontar sin leer, ¿no? De hecho, muchas veces Johnny Lescano lo han atacado y él simplemente ha dicho que no va a hacer caso omiso e ha intentado presentar algunas propuestas, ¿no? Pero en Ujú, este caso, Rafael López Aliaga no lo ha hecho, solamente se ha ujú, mantenido leyendo, algunas veces ha intentado responder y ha respondido bien, entonces ujú, no creo que la manera en cómo se ha desenvuelto haya sido la mejor. ujú. ¿Y tú crees que ha perdido, él podría ser el gran perdedor de este debate? ¿O quién? Mm,
El gran perdedor. Creo que el gran perdedor ha sido el candidato Vega que salió del debate, o sea, que habló y dijo, este debate no es suficiente, o sea, no me da garantías y algo así, y de ahí se retiró. Creo que ese es el gran perdedor, porque no hay peor candidato que no presenta ante sus posibles votantes sus propuestas, ¿no? Y de hecho, además, es un candidato poco conocido, entonces no creo que él ha sido el gran perdedor. Y luego, pues, eh, todos los candidatos tenían diferentes maneras de perder, ¿no? No todos tenían lo mismo que perder, por así decirlo. Claro, sí, claro. Algunos en las posiciones en las que estaban, evidentemente, y quien llamó mucho la atención, y ya digámoslo desde esta parte anecdótica, que quizá lo haya hecho, lo haya catapultado un poco a hacerse más conocido, ¿no? O al menos a que la gente hable de él y de su partido, ha sido el candidato Ciro Gálvez, ¿no? Que se presentó recuperándose de la COVID-19, que además tuvo intervenciones en quechua, y digamos que esto ha generado que la gente hable mucho de Renacimiento Unido Nacional, que en realidad en las encuestas aparecía dentro de otros, ¿no? Claro. Creo que dentro de todo, Ciro Gálvez ha desnudado algo que otros candidatos no han hecho, ¿no? Que es el hecho de hablar a las personas que no necesariamente hablan español, que es un importante número de peruanos. Gracias. Entonces, creo que eso ha llamado mucho la atención y de manera positiva, ¿no? Porque son como un jalón de orejas a todos nosotros. Y luego, pues, o sea, no solamente Ciro Gálvez, sino también otros que estaban en esa categoría de otros, ¿no? Bingolea, incluso un poco Ollanta. O sea, ese tipo de formatos te da la oportunidad de llamar la atención y de hacer que la gente hable de ti. Y creo que en estos tres casos han utilizado bien este formato. Eso justo te iba a preguntar, que también es una pregunta, de hecho, de lo que nos están haciendo aquí nuestros seguidores. ¿Qué te parece el formato? ¿Te parecía un formato adecuado, un formato que permitía, o en todo caso que buscaba la interacción y cumplió su rol? ¿Hubo esa interacción, ese intercambio de opiniones con este formato de bolsa de tiempo? A ver, lo que pasa es que ningún formato es perfecto y en especial teniendo en cuenta la gran cantidad de candidatos. O sea, esto hace de que cualquier formato se vea un poco más debilitado porque cómo los reúnes es complicado, ¿no? Uh-huh. Quizás hubiera sido más interesante para algunas personas que los que están solamente en primer lugar puedan discutir, ¿no? Pero claramente se tiene que dar pantalla a todos los candidatos. Sí, claro. Pero al ser una gran cantidad, pues, y dividirlo por días también hace de que un debate haya sido más visto que otro, por ejemplo, o un debate haya sido más, o sea, haya sido más esperado que otro. Entonces, es complicado, pero dentro de todo me parece que este formato ha sido positivo porque da la oportunidad no solamente para que los ciudadanos generen preguntas y que los candidatos respondan, sino esta oportunidad también de que que discuten entre sí, porque es importante que puedan responder ante cuestionamientos de otros candidatos, ¿no? A mí me pareció un debate entretenido, o sea, que se ha podido ver, no ha sido aburrido y ha dado la oportunidad de que se presenten algunas propuestas, ¿no? Los candidatos que han querido hacerlo, además. Claro, que han sabido manejar precisamente, que han sabido moverse, dominarse en medio de este formato que, aparte de la bolsa de tiempo, te permitía estas duplas, ¿no? Que no eran exactamente como discusiones, porque finalmente todo iba encaminado, encauzado por los moderadores. ¿Tú crees que lo que ha ocurrido, lo que hemos visto en estos 3 días, va a cambiar un poco las tendencias que ya veíamos en los sondeos anteriores? A ver, la importancia de los debates no es solamente lo que sucede ese día, sino todo lo que conlleva, ¿no? O sea, no todo el mundo ha visto todos los debates, pero sí mucha gente ha visto los memes, sí mucha gente ha visto los comentarios o lo que se habla en los medios sobre el debate, ¿no? Entonces, sí no es que cambie por completo una tendencia, pero sí hace de que las personas que no estén interesadas, por ejemplo, se enteren de lo que ha pasado en el debate o busquen más información. Eso, o sea, sí, y además, en el caso de que tenemos de que hay muchos candidatos como muy cerquita dentro de la intención de voto,
yo creo que un buen o un mal desempeño en el debate y la consecuencia que ello lleva, como que me había dicho, ¿no? Los memes o los comentarios en la prensa, sí podría hacer un cambio, ¿no? De quién, por ejemplo, podría pasar en la segunda vuelta. Ujú. Pero por esa disminución, y Claro. además puede aumentar la intención de voto de aquellos que estaban muy chiquitos y que sobresalen un poco por su desempeño en el debate. O sea, creo que el que más recuerdo ahora mismo es Pepe Libera, ¿no? Que estaba muy abajo y subió un poquito con el debate. Ujú. Bueno, esto suele ocurrir históricamente, además, recordemos este debate entre PPK y Keiko, en el que PPK tuvo una frase que, digamos, dinamitó, ¿no? Fue la que cortó finalmente el desempeño en el debate de Keiko Fujimori y que, creo yo, no sé si tú estarás de acuerdo, le valió precisamente ese pase, ¿no? Sí, es decir, encontrar, o sea, yo creo que sí, los debates sí tienen un impacto, ¿no? Por lo que había comentado de lo que lo que sucede posteriormente. Y hay algunos debates que algunos candidatos salen muy golpeados y eso sí puede significar el cambio de tendencia. Pero esta no tiende a ser mucho, ¿no? Pero a veces ese poquito sí significa el cambio, Ujú. si es que ganas o pierdes. Claro, si es que ganas o pierdes o no pierdes tu inscripción. Y eso Exacto. también para algunos partidos es bastante valioso. No quiero terminar este video, Katy, sin comentar un poco de lo ocurrido con César Acuña, más allá de de los comentarios o los memes o, en fin, lo que pueda generar el candidato de Alianza para el Progreso. Eh, en general, sus desempeños en debates, a ver, eventos públicos, es bastante, siempre dejan mucho que desear, ¿no? ¿Qué crees tú que crees tú que debería ser la decisión que tome a partir de esta campaña César Acuña? O tú crees que continúe en el intento, o ya debería, digamos, desistir de postular a la presidencia? Acuña. Mm, A ver, en primer lugar quisiera saber cuánto va a ser su presencia en el Parlamento, ¿no? Y si es que, Ujú. o sea, realmente y lamentablemente muchos partidos son personalistas y en este caso sucede esto con César Acuña, ¿no? Su partido Ujú. es él o él es su partido, es una cuestión de que están casi juntas. No sé si incluso si entras a la página web del partido, Voy a buscar. ves la biografía de César Acuña. O sea, no ves la biografía del partido, sino la de César Acuña. Entonces, hacer este cambio generacional o incluso de líder dentro del partido es complicado cuando o sea, una marca está muy relacionada a una persona, ¿no? Ujú. Y realmente, yo no sé, o sea, realmente te dependería de las decisiones dentro del partido político. Me parece que sí es bueno, no solamente con Alianza para el Progreso, Alianza para el sino con Progreso. muchos Ujú. partidos, Sí. no solamente, sino para muchos partidos que comiencen a ver que y cambiar de líder, ¿no? O presentar Ujú. nuevas caras, ¿no? Porque además, si es que el líder es golpeado de alguna manera, todo el partido se derrumba. Entonces, incluso, o sea, no es positivo institucionalmente para el partido político, que además es muy caro de mantener. Sí. Y creo que sí, tiene que enfocarse Debería en que, renovarse Alianza para el claro, pero Progreso. no solamente al por eso, Claro. no No, yo solamente. también, yo tengo, por ejemplo, la misma opinión del Partido Morado, ¿no? Y creo que ahí hemos coincidido también con otros analistas en que aparentemente algo pasa con la figura de Julio Guzmán, algo pasa, no termina de conectar, y quizás sería, no sé, inteligente de parte del partido ir evaluando otras figuras, ¿no? Que no quiere decir que el señor Guzmán no continúe en el partido como líder, como fundador, en fin, pero ir evaluando otras figuras, ¿no? Sí, o sea, a ver si me pongo un poco politológica, pero porque tenemos un sistema presidencialista, la figura o sea, de la persona, del presidente, tiene un impacto mucho más grande que la estructura, es decir, que los partidos, que las instituciones partidarias. Entonces eso hace de que el carisma o no carisma del candidato tenga mucho peso en su intención de voto.
¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuántas personas que voten, por ejemplo, por Johnny Lizcano, por decir algún nombre, saben todo, o sea, cómo es que se construye el partido, cómo está distribuido, o sea, la, o sea, la lista parlamentaria o el parlamento andino. Entonces hay un gran peso a la figura, entonces esto hace de que si es que una persona no es agradable para muchas, para un grupo importante de la ciudadanía, pues la institución caiga, ¿no? Lamentablemente, y no debe ser así. Claro. Bueno, se necesita una renovación. Definitivamente, tras esta campaña, seguramente muchos van a replantear, ¿no? Van a replantear sus estrategias con miras quizá a las elecciones municipales, que son las más cercanas, o ya hacia las próximas elecciones presidenciales. Bueno, Katy, te agradezco mucho por estos minutos, por haber conversado, por haber hecho un análisis de estos debates. Vamos a ver, ya están, no sé, a partir de cuándo ya no se pueden publicar sondeos. Creo que la ¿Del primera lunes? semana, ¿me parece? ¿No? A partir del lunes, Semana. creo que ya, sí, ya no se pueden publicar sondeos, así que, en fin, vamos a tener que ir viendo en la calle, suponemos, ¿no? O en las Es que redes, que siempre nos dicen algo. eso es muy negativo, al menos para mí, ¿no? Porque de ahí luego salen encuestas que son falsas Sí. y pueden cambiar la opinión, no pueden engañar a la gente. Entonces, yo creo que mientras más transparencia haya, mejor, siempre. Y hay una cuestión que casi me olvido de contar, que creo que en esta elección que vamos a tener el 11 de abril va a también determinar, y no necesariamente limpiar la cancha, pero va a disminuir por completo, o sea, va a disminuir de manera importante el número de partidos que se van a poder, o sea, que van a poder mantener su inscripción, ¿no? Y Ujú. esto definitivamente es positivo, porque no es bueno que tengamos tantos partidos con nada de representación o legitimidad, ¿no? Es una buena oportunidad para que se mantengan los partidos que sí representan a un grupo importante de la ciudadanía. Ujú. Eso es correcto, Katy. Muchas gracias, entonces te agradezco por esta entrevista y amigos, gracias por haberse conectado y por haber participado. Esta entrevista queda en el feed del filtro para que ustedes la puedan revisar más adelante, así que los invito a verla y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Katy. Chao, gracias. Chao.